Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del módulo de Ciencias Histórico-Sociales. Este es el curso para acreditación del bachillerato EXACER. A nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo, les doy la más cordial bienvenida. Esta es la última sesión de Historia de México, así que vamos a hablar acerca de lo que sucedió tras el Porfiriato. Entonces, como recordarán, en esa sesión hablábamos de todos los problemas que habían acarreado los privilegios que se le dieron a ciertos sectores de la población, fundamentalmente de la aristocracia mexicana. Teníamos aquí una cuestión derivada justamente de ello, que fue las grandes injusticias que se suscitaban en las fábricas, en las minas o en las haciendas, en donde siempre era privilegiado el sector empresarial. Siempre iba a tener la razón el dueño, ¿no? Los grandes poderosos, los dueños de la política mexicana, siempre se defendían unos a otros. Y esto ocurrió siempre por la política de Porfirio Díaz, ¿no? Y de la gente del Porfiriato, porque no nada más era él. De hecho, ya en los últimos años él era el que daba la cara, pero los gobernaban eran la clase burguesa, la clase política mexicana, y que era el grupo de los llamados científicos. Esto posibilitaba que hubiera muchísimas injusticias de tipo social fundamentalmente, en donde en las haciendas se trabajaban jornadas extenuantes, en donde existían tiendas de raya, por supuesto. En una tienda de raya se vendían productos solamente a precios exorbitantes y no se podía comprar en ningún otro lugar. No se les pagaba con vales, y como la gente no sabía leer y escribir, pues les decían, tienes que firmarlo. Pues es que yo no sé escribir. Bueno, pues pon una raya. Rayaban y ya con eso se cometían muchos abusos. Porque además, al estar impedidos a comprar productos que no podían comprar en ningún otro lugar, les financiaban y les decían, ahí luego me pagas. Bueno, eso resultaba en que nunca pagaban. No podían pagar completo porque no les alcanzaba. Tenían que trabajar mucho más. Tener dobles jornadas hacía que se enfermara la gente, que se muriera la gente. Y las personas que se fracturaban, que se lesionaban o que morían, nunca eran incentivadas, nunca eran, no recibían ninguna ayuda por parte de los dueños. Entonces, al no tener esa indemnización, las familias quedaban totalmente vulnerables. Y si había deudas, pues se tenían que pagar por la familia, ¿no? Los hijos heredaban la deuda del padre que tenía esa deuda. Y así los tenían en un régimen como de esclavitud. Eh, eh, por supuesto, hubo un nuevo reparto de los latifundios, de las tierras. Y eso implicaba despojar de sus propiedades a muchas personas pobres. Y les decían, puedes seguir viviendo aquí, pero ahora trabajas para el señor que es dueño de estas tierras. No, todas estas condiciones llevaron a que la gente estuviera muy inconforme y que empezaran a pelear por sus derechos. Reprimidos, por supuesto, por el ejército, reprimidos por la fuerza del gobierno, ¿no? Del porfiriato. Eh, Ante todas estas circunstancias empiezan a formarse ciertas rebeliones, algunas manifestaciones en distintos puntos del país, sobre todo de grandes empresas, ¿no? Las huelgas obreras más sonadas fueron las de Río Blanco en Veracruz, ¿no? Por supuesto, y las de Cananea en Sonora. En Río Blanco una empresa textilera, en Cananea una empresa minera. Tanta fue la fuerza que pues obviamente fueron reprimidas y fueron conocidas por muchas partes de México. Entonces, ahora el movimiento tenía mucha más fuerza. Un movimiento revolucionario que todavía no era unificado, pero que que se mostraba en distintas partes del país. Esto se conjuntó con la formación de partidos políticos. Y la formación de partidos políticos empezó a cobrar fuerza a partir de una entrevista que el señor Porfirio Díaz le concedió a una revista norteamericana, ¿no? La revista Pearson's Magazine, cuyo reportero, el señor James Krillman, tuvo acceso hasta Porfirio Díaz y pues ya saben, preguntándole lo de rutina, qué tal está el país, todo va muy bien, vamos a mejorar, etcétera.
Pero cuando le pregunta si se piensa reelegir, Porfirio Díaz le dice que no va a contender esta vez en las elecciones. Resulta que Porfirio Díaz se estuvo reeligiendo durante más de 30 años. Él comenzó en 1877 a ser presidente. Dejó de ser presidente después de 4 años y le cedió la presidencia a otro candidato. Pero ese otro candidato era su amigo, era su compadre, Manuel González. Cuando terminó de gobernar Manuel González, y en realidad no manejaba todo él, quien controlaba México era Porfirio Díaz. Cuando terminó Manuel González, se reeligió Díaz. Y cuando volvió a ser presidente, Porfirio Díaz modificó la constitución política para que pudiera reelegirse. Cada 4 años, eso sí, convocaba a elecciones y curiosamente el pueblo mexicano votaba por él. O eso decían ellos. Se estuvo reeligiendo siempre. Para cuando en 1908 Creelman le hace la entrevista, Díaz dice, ya no voy a contender. Ya México está preparado para elegir a sus propios representantes. México está preparado para eso. Entonces Creelman le dice que sí va a permitir que haya partidos políticos y Díaz le responde que sí. Cuando se publica la entrevista, el pueblo de México se lo toma en serio, con reservas, pero empieza a formar sus partidos con más fuerza, a tener más militancia y a hacer más proselitismo. Eso implica que ahora todo el mundo conoce a candidatos que podrían ser los presidentes de México. Los más fuertes fueron los hermanos Flores Magón con el Partido Liberal Mexicano, pero también con el partido antireeleccionista de Francisco Ignacio Madero. Se van para las elecciones y resulta que Porfirio Díaz inventa cualquier cosa, mete preso a Francisco y Madero porque lo considera muy fuerte para las elecciones y como ahora está preso pues ya no puede ser electo presidente. Llegan las elecciones y quien resulta ganador es Porfirio Díaz. Ese que dijo que no iba a contender finalmente sí contendió y ganó las elecciones en 1910. Francisco y Madero publica La sucesión presidencial, que es un libro que nos habla justamente de la posibilidad de que otros gobiernen a México. Y mucha gente se anima. A Madero lo dejan libre y ya siendo libre, entonces él, bueno, de hecho escapa de prisión y promulga el Plan de San Luis. El Plan de San Luis propone desconocer el gobierno de Porfirio Díaz y entonces comenzar nuevas elecciones, ¿no? El lema del Plan de San Luis es sufragio efectivo, o sea, votar, que el voto sea efectivo, no reelección, ¿no? Señor Porfirio Díaz, no te puedes reelegir. Triunfa con este plan y entonces Porfirio Díaz es perseguido. Desde luego hay levantamientos en varias partes de México, en movimientos de armados, y Porfirio Díaz es obligado a dejar la presidencia, ¿no? Con la batalla de Ciudad Juárez, y obligan al presidente a firmar el Tratado de Ciudad Juárez, con el cual es expulsado del país. Se va a Veracruz y desde ahí se embarca hasta Francia. Una vez que Porfirio Díaz está fuera de la presidencia, entonces comienza, se convoca a elecciones y es electo Francisco Madero. El problema es que Francisco Madero durante su gobierno no pudo apoyar los ideales de la revolución. Y eso no le pareció a los otros revolucionarios, ¿no? Por supuesto, tenemos a grandes personajes. Aquí tenemos a los principales, ¿vale? En esta foto vemos a Venustiano Carranza, tenemos a Francisco Villa, tenemos a Francisco Ignacio Madero y tenemos a Emiliano Zapata. Por supuesto que hubo muchos más líderes, ¿vale? Madero comenzó su gestión. Él comenzó en 1911, pero solamente hasta 1913 cuando lo asesinaron. Cuando él fue presidente intentó cambiar las cosas del país. Nacionaliza los ferrocarriles mexicanos, que era súper importante para que México tuviera el control del transporte de todas las mercancías. Pero también limitó recursos a Estados Unidos y eso no le pareció a ese país.
Por lo tanto, Estados Unidos hizo un pacto con otro personaje de la revolución, que fue Victoriano Huerta, ¿no? A través de el embajador de Estados Unidos en México, que era Henry Lane Wilson. Ellos hicieron el famoso pacto de la embajada. Entonces, con ese pacto, Victoriano Huerta hace un golpe de estado, es decir, toma al ejército para enfrentarse al propio presidente. A eso se le llamó la decena trágica, 10 días de intensa batalla. Por supuesto que los demás revolucionarios en distintas partes de México no estaban de acuerdo y después vencieron a Victoriano Huerta. Por un lado tenemos a Zapata, que no estaba de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando y promueve el Plan de Ayala, ¿no? El Plan de Ayala es para que le devuelvan su tierra a los campesinos, ¿no? Esas que les habían quitado durante el porfiriato. Ahora la repartición de tierras era muy importante, ¿no? Y la libertad de los campesinos. La revolución toma otras dimensiones. En muchas partes de México empieza a pelearse. Tenemos la parte del norte. Esta parte es comandada por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ¿no? Quien trata de armar esto es Venustiano Carranza. Él es como el responsable principal, porque divide al ejército en divisiones. Las pone en la división del noroeste, la división del norte, la división del noreste, para poder mantener el control de esta parte. Y los líderes de cada división son primero el grupo sonorense, que son Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, sobre todos, y Plutarco Elías Calles, ¿no? Pablo González más hacia el oriente, y en la parte del sur tenemos Emiliano Zapata. Esta parte del centro, ¿no? Durango, Chihuahua, Coahuila, es donde está la división del norte de Francisco Villa, cuyo verdadero nombre es Doroteo Arango. Carranza pudo hacer eso una vez que se pudo derrotar a Victoriano Huerta, ese, el de la decena trágica, ¿no? Porque Victoriano Huerta no solo había hecho que se rindiera el presidente, sino que lo mató. Mató a Francisco Madero, a su hermano, que era Gustavo Madero, y al vicepresidente, quien era José María Pino Suárez. Bueno, una vez que se deshicieron de Victoriano Huerta, a quien expulsamos del país, entonces Venustiano Carranza se declaró jefe constitucionalista y es el que estableció divisiones, ¿no? La división del norte, del noroeste, etc. Carranza trató de establecer su gobierno, pero no era nada sencillo, no lo apoyaban, entre ellos no era posible que se pusieran de acuerdo. Entonces se hizo una reunión muy importante que fue la reunión de Aguascalientes, la convención de Aguascalientes, en donde se dieron cita a los principales líderes de la revolución, los llamados caudillos de la revolución. Y no era posible ponerse de acuerdo para decidir quién iba a gobernar. Entre ellos había grandes diferencias, así que no fue nada sencillo. El plan con el cual Venustiano Carranza derrotó a Victoriano Huerta fue el Plan de Guadalupe de 1913. Después ya fue la creación del grupo sonorense, la división, las grandes divisiones, la del norte, la de occidente, la de oriente. Y vino la convención de Aguascalientes. Por supuesto, se decidió quién iba a ser el presidente, que fue Eulalio Gutiérrez. Pero Carranza lo desconoce y entonces el resto de los revolucionarios quieren ir en contra de Carranza. Bueno, Carranza tiene que establecer su gobierno en Veracruz. Al mismo tiempo, Francisco Villa, que había hecho muchas fechorías, que era una persona que le debía muchas cosas a muchas personas, era perseguido. Y más cuando atacó Columbus en venganza por haber apoyado a Carranza. Entonces, desde Estados Unidos empezaron a perseguir directamente a Francisco Villa. A esto se le conoce como la expedición punitiva. Todo el tiempo persiguiendo a Villa, pero Villa era muy difícil de encontrar, estaba muy protegido, mucha gente lo protegía. Eran soldados realmente los que estaban allí. Carranza empieza a tener algunas decisiones difíciles, como la represión a algunos movimientos obreros. Y entonces tiene que trasladar su gobierno a Querétaro. No había estabilidad política en nuestro país. Convoca un congreso constituyente y justo después promulga la Constitución.
Por esa época, justo antes de que se promulgue la Constitución, viene aquí una situación internacional. En el mundo se está viviendo una guerra mundial, la primera guerra mundial que, como recordarán, es de 1914 a 1918. Ya avanzada la guerra, estamos por firmar nuestra Constitución y Alemania le propone a nuestro país participar, ¿no? ¿Cómo? Resulta que Alemania se sentía impedido de ganar la guerra porque Estados Unidos estaba apoyando a los países que conformaban la Entente, ¿no? Inglaterra, Francia. Entonces, necesitaba frenar ese apoyo. Para eso le propuso a México establecer una guerra contra Estados Unidos y apoyar a México en lo que pudiera en esta guerra. Así se deshacía de Estados Unidos. ¿Qué ofrecía Alemania a cambio? Que al vencer a los Estados Unidos, este país devolviera los territorios del norte que según los alemanes tan injustamente nos habían sido arrebatados. Recordamos, esos territorios eran Alta California, Nuevo México, Utah, Arizona y Texas. México no aceptó la propuesta de Alemania. La propuesta llegó a la embajada de Alemania en México a través de un telegrama. El telegrama se le conoce como el telegrama Zimmermann, en el cual nos pedían apoyo para participar en la guerra. México declina la oferta y a cambio Estados Unidos entra en la guerra, ¿no? Ese es el momento decisivo en el cual Estados Unidos decide participar en la Primera Guerra Mundial. Y no solo eso, ahora Estados Unidos reconoce oficialmente a Venustiano Carranza como presidente legítimo. Eso es lo que le ayudó muchísimo a Venustiano Carranza. Una vez que Venustiano Carranza tiene el apoyo, promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El 5 de febrero de ese año se promulga la Constitución totalmente reformulada, que incluía todas estas exigencias de los revolucionarios, lo que tanto solicitaba Zapata, ¿no? Esto del reparto de tierras. Y los principales artículos de la Constitución, aunque todos son muy importantes y que tienen que ver con esta etapa revolucionaria, son el artículo 123, que defiende los derechos de los trabajadores, el artículo 27, que habla de la propiedad de la tierra y el reparto agrario, y el artículo 3, por supuesto, que habla sobre la educación, que tiene que ser laica y obligatoria. Esto se logró gracias a el esfuerzo de todos los revolucionarios quienes una vez que vieron promulgada la Constitución decidieron en muchos casos entregar sus armas. Así es como la parte del movimiento armado finaliza y termina con esto esta etapa de la Revolución Mexicana. Sin embargo, los problemas continuaron. A Zapata lo asesinaron, lo mismo hicieron con Villa, y los conflictos entre el resto de los revolucionarios continuaron en otra etapa que por supuesto hablaremos en la siguiente emisión.